si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este versículo habla de una libertad verdadera, porque puede ser que haya una libertad no completa o verdadera, como dice aquí la Biblia, una libertad verdadera. Pero dice aquí que si el Hijo, o en otras palabras, si Jesús nos libertare, entonces uno es o será verdaderamente libre. Fuera de ello, uno no puede experimentar una libertad verdadera. Solamente en Jesús, o como dice aquí, en el Hijo, solamente en Él podemos experimentar una libertad verdadera, como dice en Juan 8:36. Y de eso he intitulado el mensaje de hoy, libertad verdadera. Y aquí, al referirse a verdaderamente, está hablando realmente o cierto, algo que es muy cierto, que no tiene ninguna duda. Entonces aquí de eso está hablando la Biblia, una libertad sin duda, una libertad que solamente Dios puede darnos, que solamente Dios puede dar a nuestras vidas. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios aquí en el libro de San Juan. Pero para continuar vamos a leer también en Lucas 4:18. Aquí es una profecía cumplida en San Lucas 4:18. Aquí Jesús está hablando y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, o en otras palabras, a predicar libertad a los cautivos, a los que están en cautividad, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para eso es lo que Jesús vino. Y aquí Jesús estaba hablando de Él mismo, pero estaba enfrente de la audiencia leyendo el profeta Isaías. Pero al final de todo esto, Él les dijo que era Él de quien estas profecías estaba hablando. Porque Jesús fue quien vino para traer libertad. Él vino para librarnos de la cautividad. Para todos los que estaban en cautiverio, para ellos Él vino para traer a libertad. Dice, darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, los que tengan alguna razón por qué necesitar ser libres, ser liberados. Para ellos vino, dice el Señor. Y esta libertad no es algo como uno puede imaginarse, como una libertad solamente física, solamente en un aspecto, sino que Jesús está refiriendo a una libertad más completa, más por el interior también, por todo el ser completo. Y de ello vamos a hablar hoy, en esta noche, cómo es que completamente Jesús puede libertar a uno, puede traerle la libertad a uno. Pero primeramente vamos a leer en Primera de Pedro también 5:8. Y esto estamos escudriñando la palabra de Dios. Yo nunca intento a traer nada que no venga de la palabra de Dios, porque en nosotros, sin la palabra, no hay nada. Solamente la palabra de Dios es la cual nos puede traer revelación, entendimiento. Pero que vamos a ver en Primera de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí Pedro está explicando al diablo como un animal, como un león rugiente, dice la Biblia. Si uno puede imaginarse o ponerlo eso
en mente, uno puede pensar de esta manera: un león, un animal que está rodeando a uno. Uno está ahí en medio y a su alrededor hay un león caminando hacia alrededor, rugiente, dice la Biblia, o con hambre, deseando devorarlo a uno. Y si uno no está cuidadoso, si uno no está, como dice Pedro aquí, sobrio, si no es sobrio, si está intoxicado, está ebrio, está en drogadicción o cualquier otra cosa, y no está velando, dice Pedro, entonces ahí está el adversario, el diablo, caminando alrededor, esperando el momento que uno deja de velar, esperando el momento que uno deja de ser sobrio para atacar y devorar y quitar, robar. La Biblia dice que el diablo está buscando robar, matar y destruir. Eso es lo que él está haciendo. Y si uno le abre un poquito, se pone vulnerable al diablo, si solamente un poquito. Ahí es donde él entra y comienza a devorar y a robar y a destruir y matar. Por eso es que Pedro aquí está aconsejando y está diciendo: uno tiene que velar, tiene que ser sobrio, porque hay un enemigo. Y eso es lo que a veces sucede, es que uno vive una vida como que si no tiene enemigo, como que si no tiene un adversario, pero en realidad tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Y si uno vive de esa manera, su vida puede ser más victoriosa, su vida, la vida de uno puede ser más libre. Si uno vive una vida reconociendo de que hay un adversario, de que hay un enemigo que está ahí queriendo robar a cada momento, devorar y quitar a cada momento. Entonces así uno puede vivir una vida preparada, en defensa más bien, en contra de este enemigo. Pero es una realidad que uno a veces no piensa en ello. Uno puede vivir una vida ignorando esta realidad. Y ahí es como donde el adversario toma ventaja y se aprovecha de ello para hacer lo que él quiera con su familia, para hacer lo que él quiera con uno mismo, con sus finanzas, con su mentalidad, con su estado físico, con la sanidad de uno mismo. Todo ello comienza él a tomar ventaja de ello y comienza a entrar ahí a robar, a destruir, porque uno está viviendo una vida como que si no tiene un adversario. Ahí solamente permitiendo a lo que sea que entre a su vida, o permitiendo cualquier cosa que entre a su vista, a sus oídos y todo aquello. Pero por eso es que uno tiene que vivir reconociendo de que hay un adversario, y uno tiene que estar velando y ser sobrio, como dice la Biblia. En Primera Tesalonicenses 5 y 22, vamos a leer hasta el 23. El 22 dice: absteneos de toda especie de mal, todo lo que sea malo, dice, absteneos de ello, y el mismo Dios de paz os santifique por completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que uno debe de abstenerse. Tenemos que abstenernos de todo aquello que sea mal, no solamente algunas cosas que nosotros pensemos que sea mal, sino toda especie de mal, dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente. Y para que Dios nos santifique completamente, hay una manera como uno puede ser santificado completamente.
Porque uno no solamente es cuerpo, no solamente es alma y no solamente es espíritu, sino que es las tres cosas completo. Uno es espíritu, uno es alma y es cuerpo. Todo ello nos compone a nosotros como persona. Yo soy espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Sin ellos no podemos ser un ser viviente, sin alguno de ellos. Pero el cuerpo no es el hombre completamente. De esa manera uno a veces solamente se ve a sí mismo como un cuerpo, ve a las personas como solamente un cuerpo, pero no solamente es el cuerpo, sino que detrás de ese cuerpo también hay una alma. Y eso es lo que hace a una persona lo que es, quién es, su conciencia, su corazón, su mente. Esa es la alma. Sin la alma solamente hay un cuerpo ahí y no tiene vida, no tiene personalidad, no tiene nada que ofrecer, sino que es solamente un cuerpo. Pero la alma es el corazón, es la mente, es la conciencia, es la persona interiormente. Y el espíritu también es el hombre interior, es la vida. La Biblia nos dice que Dios dio el aire de vida, sopló el aire de vida en el hombre cuando creó a Adán. Sopló el aire de vida, le dio de su espíritu. Y cada uno de nosotros somos compuestos también por espíritu y por alma, y también somos cuerpo. No solamente somos una de las tres cosas, sino que somos espíritu, alma y cuerpo, y todas esas tres cosas se compone en nosotros, cada uno de nosotros. Y por eso es que la Biblia nos habla de ser santificado por completo. Porque no solamente puede ser uno, debería de ser uno santificado en una área, en su alma solamente, o en su corazón solamente, o en su espíritu solamente, sino que uno por completo necesita ser liberado, necesita ser salvado de la cautiverio. Porque a veces la cautividad no solamente es en el cuerpo, ni en la alma, ni en el espíritu. Puede ser una de las tres áreas donde uno está en cautividad y uno ni se da cuenta. A veces uno piensa que es en una área de la cual no es. Pero realmente la Biblia nos habla de que el hombre está compuesto por estas tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Y los tres tienen que ser liberados, las tres partes. Y a veces uno no piensa en ello porque uno solamente vive su vida en una área solamente. Solamente uno, hay aquellos que dicen ser solamente espiritual y no enfocan nada en el cuerpo y no enfocan nada en la alma, o viceversa, o alguna de las otras partes. Pero en realidad somos las tres cosas. Somos alma, somos espíritu y somos cuerpo. A veces el cuerpo puede estar enfermo. A veces la alma, lo interior de uno puede estar enfermo. A veces uno espiritualmente puede estar enfermo. Y no es que uno podría estar solamente enfermo en una área o mal en una área, pero uno puede estar mal en 2, 3 áreas completamente mal. Pero hay ocasiones donde uno tenga algún espíritu malo dentro de uno mismo, y muchos no hablan acerca de ello mucho hoy en día, porque es algo lo cual muchos no están preparados o no quieran tocar este tema, porque es algo muy delicado. Pero sí, en realidad, a veces uno tenga un mal espíritu dentro de sí mismo, algún pecado, algo de lo cual uno tiene que ser liberado de ello. Y a veces es por la drogadicción, a veces uno por el alcoholismo, glotonería, que a veces ni el cristiano muchas de las veces habla de ello, porque uno muchas de las veces
puede hablar en contra del alcoholismo, pero estar en glotonería y comiendo demasiado. Pero también uno tiene que andar con cuidado en esa área también, porque si Dios me sana, de alguna enfermedad que viene por medio de glotonería, y yo continúo a comer demasiado, si Dios me sanó de diabetes o algo así que pueda ser producido por comer sin control, y Dios me sana milagrosamente, me hace un milagro y me sana de esa enfermedad de diabetes, y yo continúo a comer aquellas cosas que me trajeron esa enfermedad, entonces yo mismo me estoy de nuevo poniendo en cautividad otra vez mismo. Entonces Dios nos libera, pero nosotros somos los que estamos encargados de mantener esa libertad. Porque no solamente nos libera Dios para nosotros regresar a ello. Y eso es lo que a veces sucede, que uno va regresando y otra vez va buscando el milagro. Y dice, Señor, sálvame de este diabetes otra vez más. Pero uno mismo es el que está siguiendo a entrarle a la comida o a lo que sea que estaba produciendo esa enfermedad. Ese estado mal de la mente. Cualquiera lo que sea, porque hay cosas que traen enfermedades a nuestras vidas. Hay actos malos que hacemos que trae la enfermedad, que trae todo eso a nuestras vidas. Y en cuanto Dios nos libera, si regresamos a ello, nosotros mismos somos los que estamos poniéndonos en cautividad. En Proverbios 26 y 11, la Biblia dice, Proverbios 26 y 11 dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es muy clara la palabra de Dios, es muy claro es este versículo. En Proverbios, aquí Salomón escribe y dice que como un perro que vuelve a su vómito, así de horrible es, así de intolerable es el necio que repite su necedad. Y los perros, los cerdos, eran vistos como algo impuro en esos tiempos, porque comen lo que sea, no se molestan de comer cualquier cosa, como el perro que regresa, dice, a su vómito. Que ya cuando uno fue liberado, cuando uno fue sanado y uno regresa, es como ese perro que vuelve al vómito, dice el escritor, dice Salomón. Así es el necio que repite su necedad. Entonces es muy importante que nosotros no repitemos lo que estaba trayendo esa enfermedad, lo que traía el encarcelamiento de la alma, del espíritu, de la mente, aquello que nos estaba trayendo la cautividad. Y eso es lo que sucede. A veces uno se estanca en la vida, uno está estancado y ya no más ha podido crecer más de lo que ha crecido, tal vez mentalmente, tal vez espiritualmente, tal vez en su cuerpo o algo uno queda cautivado en esa área por algo que está uno practicando o algún odio que uno tenga por alguna persona, algún rencor o algo que está en su persona, lo atrapa a la persona y ahí se queda en ese estado y ya de ello ya no va envolviéndose más, ya no va creciendo más fuera de ello. Y eso es lo que sucede. A veces uno se pone a pensar y uno piensa en el pasado cuando uno era joven o niño y se recuerda de personas que en ese tiempo, en la niñez, que eran muy rápidos mentalmente
pensaban rápido, pasaban los test bien rápido y o tal vez eran buenos atletas, pero algo sucedió en sus vidas que los hizo ya no crecer más de ello. En ese estado se quedan y ya después de ello ya no van creciendo más, porque algo sucedió en sus vidas que los mantuvo en ese lugar. Tal vez alguien los lastimó, les hizo algún daño, que ya después de ello ya no crecieron más, sino que se quedaron en ese estado y hacen algo lo cual los hacen sentir que ya no los sientan más medicándose, tal vez alcoholismo o alguna otra cosa, algo que los hace olvidarse de lo que les pasó. También hay aquellos que venden su alma por algo que ellos se involucran en ello, algún artista o alguien. Hay aquellos que venden su alma por riquezas y después de ahí ya no siguen más en adelante. Y eso lo que pasa es que uno va perdiendo su alma, su cuerpo, su ser, su espíritu. Pero la Biblia nos dice que nada en este mundo vale lo que vale la alma. ¿De qué sirve vender la alma o ganar al mundo pero perder su alma? De nada sirve, porque la alma es más valiosa que todo lo que este mundo ofrece. La alma tiene más valor que todo lo que este mundo pueda ofrecer a nuestras vidas. La Biblia nos dice en Mateo 12:43 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando el espíritu maligno sale del hombre, que ese espíritu anda por lugares secos, dice, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O está diciendo, voy a volver a ese mismo cuerpo de donde ya he salido. Y cuando llega a la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces aquí está hablando la Biblia en Mateo, que cuando uno es liberado de algún espíritu inmundo, algún espíritu malo, y uno es libre de ese espíritu, entonces esos espíritus regresan al rato, ese espíritu del cual uno es liberado. Y si uno no ha reimplementado ese vacío ahora con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, entonces dice que 7 más espíritus vienen y toman posesión, y ahora su estado es peor del estado de antes. Entonces por eso es que es muy importante uno no solamente uno ser libre, pero mantener la libertad. Uno tiene que mantenerla, tiene que guardarla y cuidarla. Y vamos a ver cómo es que se hace eso. Pero primeramente en Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si se ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa para el hombre dará el hombre por su alma? Nada en este mundo tiene el valor que la alma tiene. Pero el escritor hace esta pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y su alma perdiera? Muchos venden su alma fácilmente por un poquito de dinero, un poquito de fama, fortuna, pero realmente dentro de sí mismo hay un vacío, porque la alma es más importante que cualquier otra cosa de este mundo. Por eso es que ese dinero no lo va a llenar ese vacío. Este mundo no lo puede llenar a ese vacío. Solamente Dios puede llenarlo. Pero vamos a ver cómo es que uno puede mantener la libertad.
La Biblia nos dice mismo en el libro de Efesios cómo uno puede mantenerla, porque la Biblia en el libro de Efesios nos habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios se compone del cinturón de la verdad. Y este cinturón de la verdad es la va a proteger de toda mentira, de toda falsedad. Si tenemos la verdad que está a nuestro alrededor como el cinturón de la verdad. Esta es la armadura de Dios, la cual la Biblia habla en el libro de Efesios. En el libro de Efesios se explica toda esta armadura de Dios. También se habla de la coraza de justicia. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Sin la justicia, nosotros quedamos expuestos a los ataques del enemigo. Primeramente, ser justo significa que nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Uno necesita esa coraza de justicia también para protegerse del enemigo. Y el calzado de la paz. El calzado de la paz es decir también cuando uno hace la comisión, cuando uno lleva las buenas nuevas de paz y uno camina llevando esas buenas nuevas. Ese es el calzado de paz. De esa manera nos guardamos, nos protegemos. Y uno tiene que protegerse, porque si uno no se protege, esta palabra, la cual la tenemos en nuestro corazón, es tan preciosa que por eso es que el escritor y la Biblia nos explica cómo tenemos que guardarla y protegerla para que no venga el enemigo, el diablo, y la quite de nosotros. Y de nuevo estamos en el cautiverio otra vez más, y tal vez en un estado hasta peor que el de antes. Y también la Biblia nos habla de que la armadura de Dios está compuesta también por el escudo de la fe. Este escudo de la fe es la fe la cual cree y confía en Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uno tiene que creer en Dios, tiene que creer en su palabra, y con esa fe uno se protege, uno se guarda y se cuida de los ataques del enemigo. Y también el yelmo de la salvación que Jesús proveyó por nosotros, en él morirse en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, y nosotros también arrepentirnos de nuestros pecados y nos bautizamos en su nombre y somos llenos de su Espíritu Santo. Ese yelmo de salvación nos protege de todo ataque también del enemigo. Y por último, también habla la Biblia de la espada del Espíritu. Y esta espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos, la cual habla la Biblia que traspasa los huesos hasta los tuétanos, comparte la alma y el espíritu, todo lo más profundo del ser del hombre. Hasta ahí entra la palabra de Dios. No hay nada a lo cual la palabra no puede traspasar. El corazón más duro es traspasado por la palabra de Dios. El corazón más difícil es traspasado por la palabra de Dios. Nada puede en contra de la palabra de Dios. No hay nada que ha podido en toda la existencia, y a hoy en día tampoco nadie puede contra esta palabra. Esta palabra tiene poder. Es la única palabra que en vez de nosotros leerla, nos lee a nosotros, nos comienza a revelar lo que está sucediendo en nosotros, en lo más profundo, en lo más interior, lo que nadie más sabe de nosotros. La palabra de Dios nos lo revela a nosotros. Y con esta palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos protegemos de todo ataque del enemigo también, porque Él
como leímos en la Biblia, él está buscando devorar. Él está buscando algún abierto, sea pequeño, sea grande. Si nos abrimos un poco, ahí él está esperando para entrar ahí, para atacar y para robar. Si es que tenemos una familia, si tenemos una esposa, un esposo, él está buscando cómo entrar ahí y dividir ello y causar que estén en contra de uno y el otro. Él está constantemente buscando cómo quitarnos lo que tenemos. Porque si estamos en cautividad, ya no más tenemos dominio, ya no más tenemos autoridad. Si estamos en cautivez, ya no tenemos el derecho sobre ciertas cosas, porque uno pierde ese derecho al perder lo que Dios nos ha dado, esa autoridad, ese dominio. Y por eso es que es muy importante que nos armemos realmente eso es lo que la realidad es, que uno cuando es cristiano, cuando uno vive para Dios, cuando uno tiene fe en Dios, eso es lo que es una guerra espiritual. Y también podemos imaginarnos de esta manera o pensar de esta manera, como en los Estados Unidos, para que nosotros tengamos la libertad de venir a la iglesia, de alabar a Dios, para que nosotros tengamos la libertad de salir afuera personas, soldados que fueron a pelear, que fueron a luchar en una guerra, y aún a hoy en día, y yo no estoy diciendo necesariamente que yo estoy de acuerdo con que hayan guerras físicas, libertad para que nosotros podamos tener cultos y tenemos iglesias para alabar a Dios libremente, porque en otras ocasiones, en otros países no hay esa libertad. En muchos países los cristianos tienen que alabar a Dios a la escondida, sin que sepa nadie. Se van en cuevas, en lugares como China, diferentes lugares, se esconden para tener sus servicios. Pero aquí lucharon y pelearon y tuvo que haber una guerra para que haya libertad. Y así mismo nosotros también para mantener esta libertad que Dios nos ha dado. No es una guerra física, no vamos con armas, con alguna pistola y vamos a asaltar a nadie, sino que es una guerra espiritual en la cual nos armamos espiritualmente con la armadura de Dios para protegernos del enemigo, porque tenemos un enemigo que quiere quitarnos lo que Dios y en la Biblia, en el libro de Hechos, ahí miramos en el libro de Hechos 16, podemos mirar un ejemplo como Pablo, siendo misionero, fue con Silas. Fue con Silas a predicar el evangelio y estaba él comenzando iglesias y todo ello. Y en este instante, en el libro de Hechos 16 y 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y es muy importante esto, porque cuando estaban cantando himnos a Dios, estaban encarcelados, no estaban libres físicamente en este instante, porque ellos estaban predicando el evangelio en diferentes áreas. Y en esta área en donde ellos estaban predicando, había una mujer, una muchacha adivina, que cuando ellos estaban ahí predicando, ella en la audiencia comenzaba a gritar y
hablando la verdad. Y sí, ella estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu inmundo, era un espíritu, un demonio que estaba operando por medio de ella. Y ella era una adivina. Ella era usada para hablarle a personas fortunas o cosas que nadie sabía. El espíritu que estaba dentro de ella, el demonio, era el que hablaba por medio de ella y le decía a las personas cosas que nadie más sabía. Pero en este instante esta mujer estaba diciendo la verdad, pero Pablo sabía que ella no la estaba diciendo con el espíritu correcto. Y esto es algo muy importante, porque uno puede estar diciendo algo verdadero y correcto, pero ¿con qué espíritu lo está diciendo? Porque el espíritu puede ser falso, puede ser incorrecto, porque yo puedo decirle algo a alguien con un espíritu negativo. Y si lo estoy diciendo con un espíritu negativo, entonces no está alineado con mis palabras. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí, que lo molestó a Pablo, y Pablo de repente le dijo a la adivina, le echó fuera el demonio y le dijo, sal fuera de ella. Y cuando salió fuera de ella ese demonio, ella tenía dueños, porque era como una esclava, o trabajadora para un dueño, y ella ganaba dinero ser adivina. Venían a ella a pedirle, a hacerle preguntas, y les pagaban buen dinero por ello. Entonces, a él echar fuera el demonio, el cual le daba a ella esa habilidad, los dueños de ella se enojaron con Pablo y Silas, porque les dañó su bolsillo. Ellos comenzaban a decir, ya no vamos a tener más dinero a causa de este hombre. Entonces ellos pidieron que lo lleven a la cárcel, y llevaron a Pablo y Silas a la cárcel por esta realidad. Y esto a mí me pone a pensar, y es triste, porque estos hombres amaban más al dinero que a la alma de esta muchacha. Y no era una señora, era una muchacha joven. No les importaba la alma de esta muchacha, porque esta muchacha había perdido su alma, había perdido su espíritu. Había otro espíritu maligno dentro de ella que estaba operando por medio de ella. Con tal que ellos ganen dinero, no les importaba el estado de esta muchacha. Pero Pablo echó fuera a este demonio, y por él hacer ese acto de echar fuera al demonio de esta muchacha, es donde estamos leyendo, donde dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, estaban cantando, estaban en la cárcel, pero estaban cantando himnos a Dios, dice la Biblia. Porque aunque ellos estaban en la cárcel físicamente, su alma, su espíritu no estaba encarcelado. Ellos eran libres. Y de eso es lo que estoy hablando ahorita, de una libertad verdadera, una libertad que aunque uno esté en la cárcel, uno tenga dinero, no tenga dinero, en cualquier condición que yo esté, que uno esté, uno de todos modos es libre. Y Pablo y Silas eran libres en la cárcel. Ahí estaban ellos teniendo su servicio, estaban cantando himnos a Dios. Y dice, y los presos los oían. Estaban escuchando los presos, estaban oyendo las alabanzas y que ellos estaban cantando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces sucedió un milagro. Dios movió ese lugar porque ellos estaban alabando a Dios, y en su alabanza de repente ese lugar se comenzó a causar como un terremoto, dice la Biblia.
y se les cayeron las cadenas, se abrieron las prisiones, las cárceles. Al ellos estar cantando himnos a Dios, y la Biblia nos dice que el que estaba ahí guardando la cárcel dijo, mejor me voy a quitar la vida, se iba a quitar su propia vida, porque estaba preocupado de que se habían escapado, se habían abierto las cárceles, y lo paró Pablo y dijo, no te quites la vida, estamos todos aquí, no te preocupes, porque este hombre estaba preocupado, porque él sabía, en cuanto se dé cuenta su jefe de que ellos se escaparon, lo iban a matar. Entonces él dijo, mejor de una vez yo me mato yo mismo. Pero dijo Pablo, no te quites la vida, nosotros todos estamos aquí. Pero al rato miramos que este mismo hombre que estaba guardando la cárcel también se convierte en cristiano. Así de tan fuerte fue lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos, que cuando ellos estaban dentro de la cárcel, ellos eran libres también dentro de la cárcel, en todo momento, en todo instante, y ellos no se preocupaban por nada. Y así ese tipo de libertad es la cual Dios tiene para nosotros también, una libertad que no se mueve por nada, que nada lo afecta, sea cualquiera nuestra condición, sea cualquiera nuestra situación, aún nosotros tenemos una libertad completamente, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y dice que en el libro de Hechos aquí, entonces este hombre que estaba guardando la cárcel también se convirtió en cristiano. Y miramos aquí que muchos instantes en la Biblia, en muchas ocasiones de la Biblia, Pablo escribe detrás de la cárcel. Mucho de lo que él escribió, cuando vamos a la Biblia y vamos a los últimos libros, a las epístolas, que son las últimas cartas de la Biblia, por ejemplo, la carta de Corintios, el libro de Corintios, Romanos, todas estas cartas que miramos a lo último, Efesios, son cartas que fueron escritas a iglesias, Gálatas, todas estas son cartas que Pablo escribió a diferentes iglesias, que él comenzó con Silas, algunas él mismo, algunas él con otras personas, fueron y comenzaron diferentes iglesias, y él en muchas ocasiones estaba detrás de la cárcel, encarcelado por predicar el evangelio. No estaba en la cárcel por cualquier cosa, sino por predicar el evangelio. Muchas de las veces lo encarcelaban, y por eso lo que mencioné hace poco, en este país tenemos un grande privilegio de poder salir y predicar y escuchar palabra de Dios en las iglesias, porque en este instante no tenían ese privilegio, sino que los perseguían, hasta les quitaban la vida. Y aquí Pablo, un versículo que me trae a mí mucho gozo leerlo, en Filipenses 4:4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es muy importante este versículo, porque cuando Pablo lo escribió estaba en la cárcel. Se imagina Pablo estando detrás de la cárcel, estaba diciéndole a las iglesias que no estaban en la cárcel, tengan gozo, regocijaos. Ustedes no están detrás de la cárcel como yo, no están encarcelados físicamente, pero estando allá afuera tienen que tener gozo también, porque él estando dentro de la cárcel tenía gozo del Señor, porque este gozo que el Señor nos da, nadie nos puede quitar ese gozo. Ese gozo es en el interior, es algo que nadie puede robarnos, nadie nos puede quitar, un gozo que nos causa cantar himnos, como Pablo lo hizo detrás de la cárcel. En Juan 16, ya para terminar, Juan 16:33 dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que Jesús dijo. Dice, yo he hablado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendremos aflicción. Cada uno de nosotros, este mundo, tarde o temprano, va a traernos aflicción de alguna manera u otra. Y dice, pero confiad, tener fe, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Porque Jesús venció al mundo, ahora nosotros tenemos esa esperanza de también vencer por medio de Él. Por eso es que Jesús nos dice, confiad en Él y tener paz en Él. Aunque esté difícil a veces la circunstancia, y no siempre, a veces nuestra circunstancia es buena, pero no todo el tiempo es buena. Vienen momentos difíciles. Y en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús nos está diciendo que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Esa libertad la cual Jesús nos ha dado, la tenemos que mantener firmes. Cuando Jesús nos libera de la enfermedad, nos libera de la confusión, de los problemas psicológicos, de aquel espíritu maligno, de la drogadicción, de la pornografía, cualquiera que sea la cosa que nos tenía en esclavitud, dice la Biblia, y no estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud, aquello que nos traía la esclavitud, aquello que nos puso en el estado del cual necesitábamos que ser rescatados y salvados por Jesús. Aquí el escritor nos está diciendo que tenemos que estar firmes en esa libertad, estar bien agarrados de ella, de esa libertad, porque si no, como mencionamos, como leímos, que tenemos un adversario que está buscando quitarnos aquello que Jesús nos ha dado, esa libertad que Jesús nos da a nosotros. Y si es que no somos completamente firmes, completamente libres, podemos ser libres completamente en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Dios puede liberarnos de cualquier cosa que nos tenga en cautiverio. Y a veces la Biblia nos dice que ciertos espíritus o ciertas cosas no salen más que con ayuno y oración, pero tenemos que hacerlo para ser libres, para ser completamente libres, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos la libertad. Él hizo la obra perfecta, Él lo hizo completamente para nosotros, y nos da esa libertad, nos da vida eterna, pero no está en nosotros a mantenerla, está en nosotros a guardarla. Si no la guardamos, lo estamos menospreciando lo que nos dio, y tenemos que guardarlo en el nombre de Jesús.